Bueno, iré rápida, tal y como me piden, y lo primero de todo os explicaré, como han hecho mis compañeros, un poco mi trayectoria desde que salí de la escuela. He sido arquitecto, bueno, Mónica ya me ha hecho una antesala que la verdad es que, bueno, voy a ir pasando como si dijéramos rápidamente. He sido arquitecto municipal para el Ayuntamiento de Barcelona, estuve en este colegio durante 14 años, fui vocal de cultura, directora de servicios profesionales, tesorera y me presenté a decana. No lo gané y me fui a la empresa privada, que estuve 12 años en dirección inmobiliaria y constructora, rodeada de ingenieros de caminos y de economistas, muy pocos arquitectos, solamente los equipos a los que dirigía y finalmente cogí la parte buena de la dirección inmobiliaria, tanto la subida como la bajada, y en el 2011-12 me marché a hacer un proyecto, a coordinar un proyecto europeo en Smart Cities, en tecnología innovadora en Smart Cities, que es donde estoy ahora hasta el 2018. Mi trayectoria, tal y como ha dicho Mónica, es de oportunidad, o como lo ha dicho Luis. Yo he sido una persona que he tenido muchísimas oportunidades, os animo a tenerlas también. Hay que estar fuera del despacho, fuera de la mesa. No os quedéis parados esperando a que os vengan a buscar, no os van a venir a buscar y hay que salir y que os vean. Y cuando os ven, la gente piensa en vosotros y os tiene en cuenta. Entonces, ahí es donde hay que estar. Yo os he traído una presentación que no tiene nada que ver con mi trayectoria profesional, tiene que ver con mi tesis doctoral, porque es una presentación para intentar aclarar un poco dónde estamos todos los perfiles profesionales que de alguna manera estamos hoy aquí. Creo que el de Luis es el que se me escapa más, porque realmente quizá no lo conseguiría encajar en mi clasificación de perfiles, pero de alguna manera para ver si os ayuda un poco a saber por dónde ir, tanto a efectos de salidas profesionales como de formación continua o formación posgrado. Iré rapidita. Bueno, nos estamos hartando de oír por todos lados el tema de los conocimientos, de las actitudes, de los saberes, de las aptitudes y de las habilidades. El último texto que ha editado la ANECA para el libro blanco de título de grado, el que ha llevado al Plan Bolonia, pues está lleno, o sea, por decir más, 99 saberes, habilidades, conocimientos. ¿Qué es todo eso? Bueno, pues formación. Por otro lado, nosotros, en el mundo profesional, y yo con los años que llevo en el mundo profesional, pues hablo de mercado laboral, hablo de especialidades y hablo de perfiles, ¿vale? ¿Y todo eso qué es? La práctica profesional, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hoy en día intenta ligar las dos cosas? ¿Qué es lo que de alguna manera a todos nos viene a la mente, ¿no? De decir, bueno, pues ¿cómo se une la formación y la práctica profesional? Pues con las competencias, ¿vale? ¿Qué competencias? ¿Qué son competencias? Porque claro, todo el mundo habla, pero nadie, sí que llegan a definir, pero por ejemplo, en nuestro mundo, el tema de las competencias, os vuelvo a repetir que hay 99 en el título de grado de arquitecto en estos momentos. Imposible de gestionar o de sacar conclusiones sobre ellas. Vamos a ir a Tejada, que en el 99 plantea que las competencias son el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados que permiten saber hacer y saber estar en un contexto determinado. Solo son definibles en la acción y es ineludible el carácter dinámico que nos van a dar con un tema de flexibilidad, adaptación a la evolución de las tareas, trabajos y profesiones. Magnífico. Nos tenemos que modificar conforme pasa el tiempo. No podemos quedarnos con lo que pensamos que nos han dado y que ya es eso lo que vamos a aplicar en el mundo profesional. Todo eso, además, con una metodología de casos prácticos. Nuestra asignatura de proyectos, todos los que sois arquitectos aquí, sabéis que como mejor caso práctico no existe ninguna otra. Proyectos es una asignatura de caso práctico clavado. O sea, yo he estado después en el IESE y la metodología de caso práctico es exactamente proyectos, ¿vale? Hasta aquí diríamos, bueno, pues todos los de la sala somos competentes, muy competentes. ¿Es cierto o no que somos competentes? Vamos a intentar avanzar un poco más. Nos vamos a Bunk, a 1994. ¿Y qué dice Bunk? Bunk hace una clasificación de competencias y dice que existe la competencia técnica. Posee competencia técnica aquel que domina como experto las tareas y contenidos de su ámbito de trabajo y los conocimientos y destrezas necesarios para ello. Competencia metodológica, siento porque se me ha desconfigurado.
tema de procedimientos, todos los que entiendan lo que es el método, ¿vale? El tema de procesos y procedimientos. Posee competencia metodológica, aquel que sabe reaccionar aplicando el procedimiento adecuado a las tareas encomendadas y a las irregularidades que se presenten, que se encuentra de forma independiente vías de solución y que transfiere adecuadamente las experiencias adquiridas a otros problemas de trabajo. Competencia social, cuarto grupo de competencias que especifica BUNC, y vuelvo a pedir excusas por la desconfiguración. Competencia social es aquel que sabe colaborar con otras personas de forma comunicativa y constructiva y muestra un comportamiento orientado al grupo y un entendimiento interpersonal. Y por último, la competencia participativa. Competencia participativa es aquel que sabe participar en la organización de su puesto de trabajo, importantísimo, organización de su puesto de trabajo y también de su entorno de trabajo. Es capaz de organizar y decidir y está dispuesto a aceptar responsabilidades. A todo esto, como arquitectos, está clarísimo que nos falta una competencia, que BUNC no menciona en el 94, pero que yo en el 2011, con la tesis doctoral, humildemente menciono, la competencia artístico-compositiva, muy propia de los arquitectos y que lo que hace es darnos el conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes para repetir lo mismo que hace con la técnica, que dan lugar al hecho creativo del proyecto arquitectónico, a la vez que establece la actitud necesaria para innovar. Bueno, las cosas así, ya tenemos 5 tipologías de competencias. ¿Y qué pasa con la formación de grado? Pues la formación de grado nos está dando una competencia artístico-compositiva amplísima. Yo creo que estaréis todos de acuerdo. Nuestra asignatura de proyectos es una asignatura que de alguna manera nos da un inmenso conocimiento, tanto en conocimiento como en actitud, para la parte de proyectos, para la parte artístico-compositiva. La parte técnica la dejaríamos un poco más reducida, no mucho más, pero un poco más reducida, esas asignaturas que tenemos de instalaciones, construcción, estructuras, etc. La parte metodológica, los arquitectos somos bastante ajenos a la parte de procesos y a la parte de procedimientos. O sea, la parte metodológica la tenemos muy abandonada generalmente. La competencia social la tenemos bastante fuerte. Aquí tenemos en esta mesa 2 personas implicadas al 100% en temas sociales, pero en la escuela no nos apretan excesivamente en la parte social. Y por último, la competencia participativa, que la podríamos desglosar con todo lo que es organización y gestión, la tenemos bastante poco desarrollada. ¿Qué nos va a permitir la formación de posgrado? La formación de posgrado nos va a permitir ampliar todas aquellas competencias que tenemos escasas y, además, especializarnos. El propio título de grado de Bolonia en estos momentos deja toda la formación de especialización, toda íntegra, al posgrado. Plantea que el título de grado es simplemente generalista y que no va a hacer ninguna especialización, plantea 5 perfiles pero no los trabaja, no los desarrolla y deja toda la formación de especialización para la formación de posgrado. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Bueno, pues que tenemos cientos de perfiles. El de Luis no lo tengo, pero la verdad es que en la próxima diapositiva, o sea, la próxima vez que haga esta presentación lo pienso poner porque realmente ha sido tremendo, ¿vale? Todos estos y muchísimos más. Aquí faltan muchísimos perfiles profesionales, pero esto lo podemos gestionar, podemos trabajar con ello. O sea, cualquiera de vosotros me diríais, oye, es que yo me apunto a Facility Manager, tenemos aquí a Felipe Neri, que de Facility Manager, y dirías, bueno, me apunto a Facility, no tengo vocación en estos momentos, pero parece que me apetece, o me apunto a gestor inmobiliario, ¿dónde me apunto, no? Bueno, pues ahí es donde llego yo y os propongo lo siguiente. Intentar agrupar los diferentes perfiles profesionales y vosotros mismos os daréis cuenta de que hay 3 perfiles principales: el arquitecto proyectista, ya ha salido en esta mesa también, el arquitecto gestor y el arquitecto consultor. Cualquiera de los perfiles que podáis pensar en ellos se pueden encajar dentro de estos 3. Si no se encajan tampoco pasa nada, O sea, utilicémoslo como juego. ¿Y como juego para qué? Para que vosotros podáis escoger bien. ¿Bien el qué? Vuestra formación de posgrado, ¿en qué vais a ser más fuertes? ¿Qué competencias vais a desarrollar más? Oye, pues es que yo voy a hacer un curso que va a ser me va a dar competencias de gestión o competencias participativas, pero también metodológicas porque me interesa, o quiero una especialización rabiosa. Bueno, pues intentar de alguna manera
centraros en estos 3 perfiles para poder escoger con más facilidad la especialización, las nuevas competencias que adquiriréis y, por supuesto, las oportunidades a las que tendréis acceso a través de esta formación. Nada más y gracias.